Bueno, en esta clase vamos a ver el repository y para eso estamos reviendo un poco el tema que habíamos dejado hace ya varias clases de la importancia que tiene definir las responsabilidades de cada capa. Hacíamos la analogía en aquel momento con el cuerpo humano, donde cada órgano tiene una función en particular y cada órgano está conformado por células y tiene distintas estructuras que le permiten llevar a cabo esa función. De igual manera, nosotros las clases las tenemos que estructurar de manera que ayuden a realizar la función para la cual la capa fue creada. Es decir, cuando generamos una clase en un lugar incorrecto, donde no debería estar por las responsabilidades que esa clase tiene, estamos generando una malformación que deberíamos evitar. Eso va a hacer que nuestro sistema empiece a funcionar mal. Entonces tenemos que tener bien en claro para qué es cada capa y qué tipo de entidades va dentro de cada capa. Hasta ahora estuvimos viendo la capa más importante, que es la capa de dominio. Ahora vamos a ver otra capa que también es muy importante, que es la capa de repository. La capa de repository es accedida desde la capa de application y la capa de domain. Ambas capas acceden o pueden tener interacción con la capa de repository. También habíamos dicho que la definición de los repository estaba dentro del dominio. O sea, no hay que confundir la definición de la capa en sí con los distintos repository que tengan. Es decir, repository es la capa y dentro del repository voy a tener varios repositorios o reps que están incluidos dentro de esta capa. Lo vamos a ver más fácil con ejemplos, como ahora estamos abordando el tema desde un punto de vista un poco más teórico. Dentro de lo que es la definición del patrón, se dice que el repository hace de mediador entre las capas de dominio y de aplicación y las capas de data mapping, usando una interfaz del estilo colección para acceder a los objetos de dominio. Esto se puede interpretar como que el repository se interponen entre otras capas para presentar una vista simplificada del acceso a los datos. Ya sea cuando se dice que va a presentar una interfaz del estilo colección, es, por ejemplo, llevándolo a la clase, sería devolver directamente un ilist o devolver directamente una entidad, pero nunca desde las capas de dominio o aplicación se va a conocer los detalles de cómo se está obteniendo ese dato. A las vistas de dominio o aplicación, ese funcionamiento queda abstraído. Entonces, llevado esto que recién comentábamos a un gráfico, lo que se tiene es la capa de aplicación y dominio accediendo a la capa de repositorio y luego, o sea, la capa dentro del repositorio hay una mini capa de repos que acceden a su vez a mappers. Estos mappers ya van a ser individuales por cada una de las entidades y por cada una de las entidades seguramente va a haber una o más, en general es una tabla. Entonces,
ante una solicitud de application o de domain sobre un determinado repositorio, este repositorio va a acceder a la tabla correspondiente a través de su mapper, va a retornar el dato y lo va a hidratar en memoria, y ya con el dato hidratado en memoria en una entidad lo va a devolver a la aplicación o al domain, a quien lo haya solicitado, para que pueda actuar correspondientemente. Entonces recién nombrábamos datamapper. ¿Y qué es el datamapper? Es un patrón de arquitectura que permite hacer el create, read, update y delete de los objetos de dominio sobre la base de datos. Es lo que habitualmente se dice CRUD. Entonces, este patrón nos permite realizar una transferencia bidireccional entre la persistencia del dato y su representación en memoria por una entidad del dominio. Es decir, es una capa de abstracción de grado medio. Tenemos que tener un punto claro, es la correspondencia entre repository y agregación. Va a existir, así como lo definimos en el dominio, una implementación de repository por agregación, una y no más que una. Y después, dentro de esa agregación, existían varias entidades. Por cada entidad voy a tener un mapper. Un mapper que mapea contra una clase y le permite obtener datos de una determinada tabla. Voy a tener, por lo tanto, por agregación, un repository y varios mappers. El repository va a acceder a esos diferentes mappers para lograr abstraer bien desde las otras clases, desde las otras capas, cómo se accede a los datos. En la próxima clase lo vamos a ver con ejemplos concretos.